Bienvenidos a CHM, Cuentos e Historias de Miedo. Revelaremos una palabra secreta solo para los valientes que se queden hasta el final del video. La mayor parte de la audiencia que ve el canal no está suscrita, así que si quieres ayúdanos a continuar con este proyecto suscribiéndote y dejando tu like. Y comenta cómo estás viendo este video, sola, de noche, con la luz encendida o apagada, tengo curiosidad por saber. Cada vez que miraba las fotos en blanco y negro colgadas en la pared de la casa, una aguja atravesaba sus emociones y daba paso a la tristeza en lágrimas. En ese momento, había dejado a su hija preadolescente en casa para poder ir a la feria. En el camino de regreso, reinaba el vacío. Abrió la puerta, entró en la casa y quedó impresionada por el silencio. Colocó las llaves en el centro de la habitación. Amanda dijo, mirando alrededor de las habitaciones, nada de la habitación de su hija. Había un olor que recordaba a la atmósfera de un cementerio, haciendo que los vellos de sus brazos se erizaran. Caminado. Lo único que encontró fue la habitación vacía. En los pies, algo líquido y pegajoso. Yo estaba descalzo. Esa extraña suciedad en la habitación era marrón y apesta como lodo de alcantarillado. Un cadáver en forma líquida, en palabras de Evina. En ese momento, no pudo encontrar a su hija. Cuando la policía llegó a la casa, registró toda la habitación y no encontró ninguna carta de despedida ni ningún otro indicio de que pudiera haber huido. Ni siquiera una señal de lucha o resistencia a un secuestro. El extraño líquido que doña Evina decía haber visto y sentido en la habitación también había desaparecido. El fuerte olor ya no se detuvo en la casa. Los otros niños, Marcos y Ana, que estaban en la escuela en el momento de la desaparición, se movieron porque tenían miedo. Fueron a la casa de su padre. Unos años más tarde, se casaron y tuvieron hijos. Ella, sin embargo, continuó viviendo en la casa hasta el día de hoy. Se convirtió en una mujer mucho más religiosa, impaciente y amargada. La angustia dominaba al punto de no querer salir de casa. Nunca más fue a la feria. El único nieto. Cuando era niño, David se había ido de vacaciones con su abuela ese verano de enero. Le encantaba ir allí, ya que estaba cerca de la playa y tenía una brisa agradable, a diferencia de su cálido apartamento en Boa Viagem. De vuelta en casa de su abuela, tenía cabida para todo tipo de juegos, como correr por la casa, pelear con ninjas, atrapar moscas con tiburones, patear el balón contra la pared y lanzar penaltis en una final de la Copa del Mundo. La casa de Dona Evina fue una de las últimas 3 que aún sobrevivieron a los cielos en Beira-Mar de Olinda. A su abuela también le gustaba que pasara allí sus vacaciones, ya que la casa siempre estaba en silencio y quietud. David solo podía jugar durante el día, ya que a su abuela no le gustaba el ruido durante su programa religioso favorito, que comenzaba puntualmente a las 7 p.m. e incluso obligaba a su nieto a verlo. Odiaba ver a esos hombres de traje y corbata gritando cosas sobre el diablo, el amor que la gente hace en el mundo y el odio a Dios algún día. Sin embargo, estaba tan aburrido que decidió irse a su habitación, leer su cómic favorito y, cuando dijo, "Tengo sueño, me puedo ir a dormir", mintió para deshacerse de ese aburrido programa. Pero, como ya era un niño, dijo sorprendido, "Me duché y me cepillé los dientes. Sí, puedo dormir. Vamos, ¿dónde está la bendición? Buenas noches, abuela. Hijo mío, acuéstate con él". El niño pensó que, a los 13 años, ya podía mentir, sobre todo por una buena causa. La casa de su abuela era grande, con 5 dormitorios y 3 baños, además de un área diseñada para albergar 3 autos. Había un camino que atravesaba 2 salas destinadas a visitas y depósito de basura. A las 7 en punto pagó todas las luces de la casa para no pagar de más a fin de mes. Hacer esta ruta sola era algo nuevo, ya que siempre iba con ella al final del programa. Esta vez,
solo la oscuridad estaría frente a él. El lugar era un misterio, de día era un lugar y de noche era otro. Los muebles desaparecieron en la oscuridad y su oído se agudizó porque no podía ver nada. El interruptor estaba al otro lado, al final del pasillo. Nunca se dio cuenta de lo aterrador que era ese pasillo. Se quedó quieto, mirando hacia el abismo. No quería pedirle ayuda a su abuela, porque sabía que ella lo escucharía mal por estropear su programa en los primeros pasos. Sintió un escalofrío en el estómago. No miró hacia atrás ni hacia los lados. Las piernas parecían no querer obedecer, como si quisieran dar la vuelta hacia la habitación de doña Evina. Pero la voluntad de seguir adelante era mayor. Su caminata fue en cámara lenta, pero luego aceleró en silencio. Llegó a la habitación y una sensación de seguridad y alivio brotó de su alma. Las mariposas en su estómago pasaron. Las piernas volvieron a su dominio. La respiración se hizo más lenta. Parecía que había caminado millas solo o incluso se había perdido en un lugar desconocido. Recordó cuando se perdió de su madre en el supermercado, pero esta vez fue peor, la oscuridad en ese pasillo parecía gritar miedo. Encendió la luz y cerró la puerta. Estaba más relajado y se acostó en la cama con la edición de su libro. Unos minutos más tarde, comenzó a quedarse dormido lentamente. Cerró y abrió los ojos en una intensa lucha contra el sueño. Estaba tratando de terminar ese capítulo, pero cuando vio que estaba perdiendo la batalla, se levantó y apagó la luz. Durmió profundamente. Sintió un peso en el cuerpo y se durmió de costado, con ambas manos debajo de la cara y de cara a la puerta, cubierto por la sábana que su abuela había lavado ese mismo día. El peso se intensificó, molestándolo. Se despertó, primero abrió un ojo para ver si era un juguete o el cuerpo de la almohada. Nada de eso. Podía sentir los dedos palpando su hombro, su respiración dificultosa, su corazón acelerado. No pudo evitar intentar levantarse de la cama, pero algo lo agarró con fuerza por el hombro. Tomó el celular, que siempre guardaba debajo de la almohada cuando dormía, y con la luz del aparato pudo ver quién lo sostenía, una mano peluda, crepitante, con las uñas sucias y malolientes. Dio un grito de sobresalto al ver la mano arrugada y saltó de la cama, dejando caer el celular al piso y todo se oscureció. Corrió a encender la luz, pero no había nada en la habitación, solo el celular manchado en el piso, la sábana partida por la mitad y la almohada manchada con lo que parecía un líquido espeso y pegajoso. Muy asustado, fue a contárselo a su abuela. Afortunadamente, la luz del pasillo todavía estaba encendida. Cuando llegó a la habitación de su abuela, notó que todo estaba en silencio. La tele estaba apagada y ella ya estaba durmiendo, siempre dejaba la puerta abierta cuando se iba a descansar. Entró en silencio para no despertarla sobresaltada y encendió la luz. Llamó a su abuela, quien solo abrió un ojo y le dijo que volviera a la cama. Pero David insistió y la abuela se despertó refunfuñando. «Oh, Dios mío, una mano en mi hombro en el dormitorio». La mano apestosa daba tanto miedo, le dijo David. «Habla despacio y respira, es un ladrón. Voy a llamar al señor Manuel, mi vecino de al lado, que siempre me ayuda. O sea, voy a llamar a la policía pronto», gritó su abuela. «No, abuela», gritó David. Cada vez que miraba las fotos en blanco y negro colgadas en la pared de la casa, una aguja atravesaba sus emociones y daba rienda suelta a su tristeza y lágrimas del momento. Dejó a su hija adolescente en casa para ir a la feria. Al regresar, fue abatida por el silencio que reinaba. Abrió la puerta, entró en la casa y se quedó en silencio. Colocó las llaves en el centro de la habitación y dijo, «Amanda». Mirando las habitaciones, nada de la habitación de su hija. Había un olor que recordaba a un cementerio, haciendo que los vellos de sus brazos se erizaran. Se apresuró a caminar hacia la habitación de la niña.
Sus manos estaban sudorosas y sus piernas temblaban. Lo único que encontró fue una habitación vacía. A sus pies, algo líquido y pegajoso estaba descalzo. Esa extraña suciedad en la habitación era marrón y apestaba a lodo de alcantarillado o a un cadáver líquido. Según Evina, en ese momento no pudo encontrar a su hija. Cuando la policía llegó a la casa, registró toda la habitación y no encontró ninguna carta de despedida ni ningún otro indicio de que ella pudiera haber huido, ni siquiera señales de pelea o resistencia a un secuestro. El extraño líquido que doña Evina decía haber visto y sentido en la habitación también había desaparecido, así como el fuerte olor. Los otros niños, Marcos y Ana, que estaban en la escuela al momento de la desaparición, se mudaron a la casa de su padre por miedo. Años más tarde se casaron y tuvieron hijos, pero Evina siguió viviendo en la casa hasta el día de hoy. Se convirtió en una mujer mucho más religiosa, impaciente y amargada. La angustia la dominó hasta el punto de no querer salir nunca más de la casa. Nunca más fue a la feria, pero su único nieto, David, que entonces era un niño, se había ido de vacaciones con ella ese verano de enero. Le encantaba ir allí, ya que estaba cerca de la playa y tenía una brisa agradable, a diferencia de su cálido apartamento en Boa Viagem. En casa de su abuela tenía cabida para todo tipo de juegos, como correr por la casa, pelear con ninjas, atrapar moscas con tuberculosos, patear el balón contra la pared con un tiro penal en una final de mundial. La casa de doña Evina fue una de las últimas 3 que aún sobrevivieron en Beira Mar de Olinda. A la abuela también le gustaba que pasara allí sus vacaciones, ya que la casa siempre estaba en silencio y quietud. Sin embargo, David solo podía jugar durante el día, ya que a su abuela no le gustaba el ruido durante su programa religioso favorito, que comenzaba puntualmente a las 7 p.m. e incluso obligaba a su nieto a verlo. Odiaba ver a esos hombres de traje y corbata gritando cosas sobre que el diablo amaba lo que la gente hace en el mundo y que Dios siempre odiaba. Sin embargo, se aburrió tanto que decidió ir a su habitación y leer su cómic favorito. «Abuela, tengo sueño, ¿puedo ir a dormir?». Mintió para deshacerse de ese programa aburrido, pero el niño ya tenía 13 años y pensó que podía mentir, especialmente por una buena causa. La casa de su abuela era grande, con 5 dormitorios, 3 baños y un área diseñada para guardar 3 autos. De la habitación de la abuela a la suya, había un camino que pasaba por 2 habitaciones para visitas y para almacenar basura. A las 7 en punto pagó todas las luces de la casa para no pagar de más a fin de mes. Pero esta vez, tendría que hacer ese viaje solo. Era algo nuevo, ya que siempre la acompañaba al final del programa. La oscuridad frente a ella era un misterio. De día, el lugar era uno, por la noche, era otro. Los muebles desaparecieron en la oscuridad y su oído se agudizó porque no podía ver nada. El interruptor estaba al otro lado, al final del pasillo. Nunca se dio cuenta de lo aterrador que era ese pasillo. Se quedó allí, mirando al abismo, y no quería pedirle ayuda a su abuela porque sabía que ella lo escucharía con dureza por perturbar su programa. En los primeros pasos, sintió un escalofrío en el estómago. No miró hacia atrás ni hacia los lados, sus piernas parecían no querer obedecer, como si quisieran dar la vuelta e ir al cuarto de la abuela. Pero la voluntad de seguir adelante era mayor y siguió su camino. Caminaba a cámara lenta, pero luego aceleró el paso en silencio. Cuando llegó a la habitación, una sensación de seguridad y alivio invadió su alma y las mariposas en su estómago pasaron. Tus piernas recuperan el control total y tu respiración se calma lentamente. Parecía que había caminado millas solo o se había perdido en un lugar desconocido. Recordó cuando perdió a su madre en el supermercado, pero esta vez fue peor. La oscuridad del pasillo parecía gritar de terror. Encendió la luz y cerró la puerta, sintiéndose más seguro. Unos minutos más tarde, comenzó a quedarse dormido lentamente, luchando contra el sueño. Trató de terminar el capítulo de su cómic favorito,
pero cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo la batalla, se levantó y apagó la luz. Mientras dormía profundamente, sintió una pesadez en su cuerpo. Dormía de costado, con las manos debajo de la cara y de cara a la puerta, tapado con la sábana que su abuela había lavado ese mismo día. El peso se intensificó, molestándolo. Cuando despertó, primero abrió un ojo para ver si era un juguete o su cómic favorito lo que le molestaba, pero no había nada. Sintió los dedos, la respiración dificultosa y el corazón acelerado. Aunque trató de levantarse de la cama, la cosa agarró su hombro con fuerza, tratando de sujetarlo. Sacó su celular, con el que siempre dormía. Si quieres saber el final de esta historia, comenta abajo, porque solo la traeremos al canal si mucha gente la quiere.